nuestra pizarra. Ya que estamos en nuestra pizarra, ustedes me van a confirmar. Nosotros en la clase anterior vimos la evaluación de integrales por las fórmulas primera fórmula, sumatoria desde i igual 1 hasta n de i, y yo les presentaba una fórmula que era n por n más 1 dividido por 2. Pregunto, ¿esta fórmula que está aquí nosotros la aplicamos? Jóvenes. Yo voy a copiar la segunda fórmula. Desde i igual 1 hasta n, pero esta vez de i elevado a la 2. En esta parte, la fórmula que yo tenía era n por n más 1 por 2n más 1, todo dividido entre 6. Y aquí tengo la segunda fórmula. Si ya lo vimos, no importa, porque siempre es bueno repasar. Pero si no lo vimos, ustedes me tienen que aclarar, porque el día viernes nosotros teníamos clase y ustedes como que todavía no tenían el horario definitivo. Si yo escribo aquí la sumatoria de i a la 3, la fórmula es n, que multiplica a n más 1, todo dividido por 2 y todo elevado a la 2. Y esta es la última fórmula que nosotros debemos tener claro para resolver problemas por suma de Riemann. Entonces les pregunto, jóvenes, ¿nosotros vimos estas fórmulas? Sí. Profesor, sí las vimos. Lo que encuentro, la primera sí la vimos en un ejemplo, pero me parece que las otras dos no las vimos en ejemplo. Sí, yo creo que esta la indicamos Sí, la primera la anteriormente, vimos en pero estas ejemplo, dos no. Sin embargo, yo voy a escribir otras fórmulas acá para que ustedes me vayan diciendo. Si yo tengo, por ejemplo, la sumatoria, que es el operador sigma, y yo digo que i está variando entre 1 y n de una constante c, el resultado de esta sumatoria siempre va a ser c multiplicado por n. Y aquí tengo mi cuarta fórmula. Mi quinta fórmula, como guarda mucha relación con esta, la voy a colocar aquí al lado. Y va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de c, que va a ser una constante, multiplicado por a sub n, que es un término enésimo. Entonces aquí esto me queda como la constante sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub n, que es el término enésimo. Y aquí tengo la quinta fórmula. Hay dos fórmulas más, pero yo las voy a abreviar en una sola. Esas otras dos fórmulas lo que dicen es que si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de a sub i más menos b sub i, aquí lo que me indica es que yo puedo sumar o yo puedo restar. Y esto lo puedo escribir como la sumatoria desde i igual 1 hasta n del término a sub i más menos, de acuerdo a lo que yo tenga acá al principio, que esto sea la sumatoria desde i igual 1 hasta n de b sub i. Así que yo tengo acá dos fórmulas más en una sola fórmula para poder trabajar. Ahora, todo este estilo de fórmulas se pueden trabajar con el programa de que nosotros habíamos nombrado. ¿Cuál programa es el que nosotros habíamos nombrado en todo caso aquí?
el WX máxima que yo lo tengo acá. Aquí me está molestando esto, no hay yo cómo quitarlo. Ya. Ok, entonces pongan atención. La primera fórmula que nosotros tenemos es la de I. Entonces yo voy a colocar aquí en análisis, voy a calcular la suma y voy a escribir la expresión. Va a ser I. Coloco I. Voy a llevarme esto al centro para que lo vean mejor. Aquí yo tengo I. La variable con la cual yo voy a trabajar va a ser I. Perdón. Va a ser I. Y voy a sumar toda esta expresión desde 1 y quito infinito y escribo n. Y le digo aceptar. Si ustedes están viendo acá, esta expresión que tengo acá es el resultado de la suma. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no escribió la suma en un principio? Bueno, yo pude haber dicho, voy a calcular la suma de esa serie y digo, por ejemplo, ¿cuál es la expresión? Y la variable con la cual yo voy a trabajar va a ser I y lo voy a variar desde 0 hasta n. Yo no sé si esto me pueda dar un resultado, pero le voy a decir aceptar. No me escribe el resultado, así que yo me quito de acá y voy a escribir simplemente SUM entre paréntesis y voy a escribir I. Y el I lo voy a variar entre I, que va a comenzar en 1 y lo voy a terminar en n. Como yo quiero saber la estructura de esto, yo le coloco en la parte delantera un apóstrofe y le digo control enter. Y si ustedes ven aquí tengo la sumatoria desde I igual 1 hasta n de I. Pero esta sumatoria vale esto. Algunos de ustedes dirán, profesor, pero resulta que cuando usted colocó esta suma, la suma que aparece aquí es n por n más 1. Bueno, no importa porque esto está factorizado. Si yo quiero factorizar esto en esta expresión, yo me pongo aquí al lado, me voy a simplificar y le digo factorizar la expresión. Fíjense que me está dando un error porque me está factorizando es la solución de Simpson, esta suma que está acá. Entonces lo que hago yo es que la quito y yo simplemente voy a decir acá, me voy a poner aquí y voy a decirle, voy a simplificar, perdón, voy a factorizar. Ya va, ¿qué me hizo? Factorizar. Voy a colocar aquí la salida. La salida, si ustedes ven, es porcentaje, esta que está aquí, o de salida, y le coloco 1. Me pongo al final y le digo control enter. Y si ustedes ven, ya aquí está factorizado tal cual como está aquí. Entonces nosotros podemos asegurar, solo les estoy mostrando estos casos, esto no lo van a hacer ustedes por ahora, de que este programa me permite a mí conseguir estas expresiones. Yo me voy acá y lo voy a colocar por aquí por un ladito. Si ustedes ven, esto que tengo acá, que yo lo voy a remarcar en color azul, este es este que tengo aquí. Y el resultado que tengo aquí es el que yo tengo acá. Lo mismo puede ocurrir si hago con este o hago con este. ¿Ok? Y para cada una de las fórmulas que yo tengo en esa expresión. Vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta. Voy a colocar acá ejemplo. Y voy a hacer lo siguiente. Parte A de este ejemplo. Evaluar la suma que nosotros vamos a llamar Riemann para, ya va, que se me corrió aquí el cursor de esto, para la función f de x que es igual a x elevado a la 3 menos 6x. De esto sí no trabajamos, ¿cierto? Por favor. Sí, lo hicimos. Sí lo hicimos, profe.
Entonces solo vamos a repetirlo, ¿ok? Si ya lo hicimos, entonces quiere decir que ustedes estaban en la otra sección. Es decir, no tienen ustedes la culpa fue Teams. Y aquí era solo tomando los puntos de muestra ¿cómo era? De los puntos extremos de la derecha. Cuando A era igual a 0, cuando B era igual a 3 y cuando yo tomaba n divisiones, que era igual a 6. Solo lo voy a plantear para recordarlo porque ya lo hicimos. Entonces aquí lo que tenía yo era un sistema referencial de 2 dimensiones. Colocaba el eje Y, el eje X y comenzaba desde 0. Y iba a ser 6 divisiones. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, recordando aquí que ¿cuánto valía este primerito que estaba acá? A, que era igual a 0. ¿Y cuánto valía el último que estaba acá? B igual a 3. Y había una fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Que delta X era igual a B menos A sobre N. ¿Y esto qué me permitía a mí calcular? El ancho de cada subintervalo. Por supuesto que si yo tengo que B es 3 y A es 0, y N es 6, cuando yo calculaba delta X, esto me daba 1 sobre 2. Quiere decir que la medida desde aquí hasta aquí era 0,5 o 1,2. Bueno, solo era para recordar de que en este ejercicio nosotros estábamos tomando los puntos de la derecha de cada extremo, es decir, este y este. Bueno, no vale la pena seguir ahondando sobre eso, porque inclusive creo que hicimos los ejercicios del punto medio, si no me equivoco. Vamos entonces a saltar a las propiedades. Voy a pasar una línea acá porque ya todo esto es bien visto. Y voy a anotar por acá propiedades de la integral definida. ¿Ok? Y la subrayamos. Entre las propiedades de la integral definida, ¿ok? Recuerden que las integrales existen porque el límite existe. Entonces, cada vez que yo tenga la integral desde A, que es el límite inferior, que está en un intervalo, hasta B de la función f de x diferencial de x, yo lo puedo cambiar por esta expresión menos la integral entre b y a de f de x diferencial de x. Voy a arreglar esta a que se ve muy fea acá. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy cambiando los límites de integración, yo tengo que colocar un menos acá. Otra propiedad, si yo calculo la integral desde a hasta el mismo a de la función f de x diferencial de x, eso siempre es 0. Entonces, con estas dos prioridades que tengo acá, nosotros vamos a definir las propiedades. Esto es como el preámbulo, como el preliminar para ver las propiedades. ¿Ok?
Entonces yo coloco por acá. Supongamos que f, y g son funciones continuas. Recuerden que si son continuas están definidas en todo caso en un intervalo. Entonces tenemos la primera propiedad. La primera propiedad dice que la integral entre a y b de c, que es una constante diferencial de x, siempre va a ser igual a c que multiplica a b menos a. ¿Ok? Y c va a ser un valor que va a pertenecer al conjunto de los números reales. Esa es la primera propiedad. Segunda propiedad. Si yo tengo la integral entre a y b, ¿ok? De una función f de x más una función g de x, y le escribo ambas en corchete diferencial de x, como f y g son continuas, eso me queda que va a ser la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, más la integral entre a y b de la función g de x diferencial de x. No me queda espacio, voy a tomar otra hoja y continuamos aquí. Tercera propiedad. La integral entre a y b de una constante f de x diferencial de x es lo mismo que la constante c por la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x. Y por último, una propiedad que es idéntica a esta, yo la voy a copiar así. Y me la voy a llevar para acá y voy a decir que esta va a ser mi cuarta propiedad. Y esta cuarta propiedad varía con la otra porque aquí en vez de ser más, es menos. ¿Ok? Y yo ya de una manera u otra, yo puedo calcular integrales. Por ejemplo, supongamos que a mí me dicen usar propiedades de integral para evaluar dos puntos. Y voy a escribir acá la integral desde 0 hasta 1 de 4 más 3x al cuadrado diferencial de x. Esta es la integral que yo tengo que evaluar usando las propiedades. Yo escribo solución por acá. Y aquí vamos a resolver. ¿De qué manera nosotros vamos a resolver? Yo vuelvo a escribir la integral entre 0 y 1. De 4 más 3x al cuadrado diferencial de x. Y a esta integral que yo tengo acá, le voy a aplicar estas propiedades que yo tengo aquí. Entonces observemos, como aquí hay una suma, yo separo en dos y digo la integral entre 0 y 1 de 4. Cuando yo quito los paréntesis me queda diferencial de x
para este 4 y diferencial de x para este 3x cuadrado. Pero aquí me queda 3 integral entre 0 y 1 de x al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué 3 afuera? Bueno, porque le apliqué esta propiedad y coloqué el c, que para este caso es el 3, afuera. Así que el resultado de esto va a ser la integral de 4, que es una constante. Si ustedes pueden ver acá, cuando yo estoy integrando una constante, es la constante multiplicada por la evaluación de b menos a. Límite superior, límite inferior. Entonces yo puedo escribir acá que esto es 4 que multiplica a 1 menos 0. Esto es el resultado de esta primera integral. Ahora viene la operación más y digo más 3, que es esta constante. Pero aquí yo tengo que calcular este que está aquí. Y resulta que la integral de x al cuadrado es x elevado a la 3 dividido por 3. Y todo eso lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, ¿de dónde sale esto? Resulta que nosotros, cuando estábamos trabajando con las funciones, nosotros vimos teorema del punto medio, definición de la integral, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, en esta parte, nosotros tendríamos que calcular el límite de esto. Pero la evaluación de esa expresión, nosotros la podemos hacer directa por medio de esas propiedades que nosotros vimos anteriormente. De tal manera que el cálculo de esto que está aquí es como si lo hiciéramos por definición. Y esto que está acá, nosotros lo tenemos que evaluar, y le paso una rayita aquí, para los valores de x que están comprendidos entre 0 y x igual 1. Por supuesto que aquí me queda que esto es 4 porque 1 menos 0 es 1. Esto cancela con esto y 1 elevado a la 3 es 1. Quiere decir que el resultado es 5. Este es el resultado de esta integral. Si nosotros queremos verificar que ese resultado es correcto, nosotros lo podemos hacer utilizando Wx máxima. ¿De qué manera nosotros nos vamos adentrando a esto? Donde está el cursor, no importa si yo tengo otras cosas allí, yo me voy a la parte que dice análisis. Y le digo ahí que yo voy a integrar. Aquí dice, miren, la expresión. Aquí ustedes tienen que escribir lo que está aquí, que es 4 más 3x a la 3. Entonces yo vengo, ya va. Yo vengo y digo, entre paréntesis, quito el porcentaje y digo 4 más 3 que multiplica asterisco x elevado a la 2, perdón. Es a la 2, ¿no? Ya va, déjenme ver. Sí, profe, Sí, la a la 2, sí, sí. Entonces, la variable es x. Y la integral, fíjense que dice aquí que es una integral definida. Le coloco el clic para asegurarlo y está variando entre 0 y 1. Y le digo aceptar. Y aquí está el resultado, observen. Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿y si yo quiero que me aparezca la integral? Ustedes hacen lo siguiente. Escriben apóstrofe y dicen integrate, tal cual como está. Abren un paréntesis, abren otro paréntesis. Dentro de ese paréntesis escriben 4 más 3 que multiplica
a x elevado a la 2. Se salen del paréntesis, entre los dos paréntesis dicen x, que va a representar como quien dice el diferencial, coma, y está variando entre 0, que es el límite inferior, y 1, que es el límite superior. Yo me pongo afuera, le digo control enter, y observen que aquí yo tengo la misma función que yo tengo acá descrita, mírenla. Lo que pasa es que aquí está entre paréntesis, y aquí el programa decide no colocarlo entre paréntesis. Pero si yo copio esta instrucción, control C, la pongo aquí al lado de esto, yo le quito el punto y coma, escribo igual, control V, yo me puedo poner al final y decirle control enter y me da de una vez la respuesta. Voy a copiar esto para que ustedes tengan este referencial algebraico y ustedes puedan practicar las integrales. Recuerden que se puede hacer de esta manera y lo voy a poner aquí. Y aquí tengo la respuesta del problema realizado en WX máxima. Si yo lo fuese a hacer, por ejemplo, en GeoGebra, yo solo lo escribo aquí. Entonces yo puedo escribir acá una instrucción que se llama INT, que es la integral. Entonces dice, la integral de la función, escojo la segunda. ¿Cuál es la función? Ya sabemos que vale 4 y yo le sumo a esa expresión 3x al cuadrado. Salto donde dice extremo inferior y pongo 0. Y salto y coloco el extremo superior que vale 1. Y le digo aquí afuera y me la calcula que es 5. Por supuesto, si ustedes pueden ver, esto tiene una interpretación geométrica, es decir, que el área bajo la curva entre el intervalo, entre el intervalo 0 y 1 me da como resultado 5, que es el área. Por ahora yo no estoy pidiendo esto, sino simplemente esto. Entonces nosotros vamos a copiar este referencial aquí para que ustedes tengan la comparación de ambas estructuras y ustedes puedan considerar con qué van a trabajar a su gusto. Entonces aquí tienen que esto lo trabajamos con WX máxima y esto lo trabajamos con GeoGebra. Preguntas al respecto. ¿Está claro? Profe, sabe que yo no entendí cómo hizo lo del x cubo sobre 3. Ahí me perdí yo. ¿Lo que hizo dónde? Con lo del x cuadrado y lo integró a x cubo sobre 3. Ahí me perdí. Aquí. Eso mismo. Sí, lo que pasa es que le voy a explicar. Aquí nosotros nos estamos adelantando y le voy a explicar por qué. Fíjense una cosa acá. Porque resulta que cuando yo voy a calcular esta integral, y la voy a hacer por acá en azul para que no quede, yo quiero calcular la integral entre 0 y 1 de la función x al cuadrado diferencial de x. Yo aquí tengo que decir, bueno, voy a calcular el límite. Vamos a ver cómo lo vemos acá. No, por acá no. Lo voy a calcular, sí, con el límite. Con el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de y elevado al cuadrado desde y igual 1 hasta 2. Y todo aquí esto, delta x. Entonces, cuando yo aplico esta expresión aquí, esto me está dando de una vez aquí el número 1 que yo tengo acá. Yo me salté este paso, sino que tome una consideración acá que nosotros vamos a ver más adelante. Pero es para que nos vamos familiarizando. Si usted lo hace por acá, indudablemente que la respuesta de esto que yo tengo acá le va a dar a usted como resultado 1.
¿Ok? Así que no se preocupe que ya los vamos a analizar. Ya los vamos a ver. Ok. Si yo tengo ahora, por otro lado, vamos a ver, por otro lado. Si yo tengo la integral entre A y C, miren bien, A y C, de una función f de x diferencial de x, perdón, y yo le sumo la integral entre C y B de f de x diferencial de x, observemos que C está aquí, en el límite superior, y C está aquí, en el límite superior. Cada vez que nosotros tengamos sumas de integrales así, nosotros podemos escribir una sola integral que vaya desde A hasta B, es decir, desde aquí hasta aquí. ¿De cuál función? De la misma función f de x diferencial de x. Esto tiene una interpretación geométrica. La interpretación geométrica es porque yo tengo acá un sistema referencial de dos dimensiones. Coloco Y, coloco X, coloco por aquí A, coloco, por ejemplo, por aquí puedo colocar C y por aquí voy a colocar B. Arriba de esto yo voy a graficar una función y ahora yo voy a considerar las proyecciones. Este es A y este que está acá es B y este que tengo aquí es C. Entonces observen que aquí yo tengo la integral entre A y C, que sería esta. Y aquí tengo la integral entre C y B, que sería este. Pero es lo mismo que considerar la integral desde A hasta B, que es lo que yo tengo acá. Propiedad de comparación. Ya va un minutico acá. Deben un minutito, sé que estoy buscando algo por acá. No lo consigo, ya un momento. Bueno, vamos a continuar acá. Ok, propiedades de comparación. En esas propiedades de comparación, nosotros tenemos, vamos a ver dónde íbamos, el número que íbamos, número 4, ahora viene el número 5. Resulta que si yo tengo una función f de x y esa función es positiva, y esto se cumple para un x que es mayor o igual que a y menor o igual que b, esto es un intervalo, como decir el intervalo desde a hasta b, el que yo tengo aquí, desde a, hasta b. Entonces yo puedo concluir acá que la integral entre a y b de esta función f de x que yo tengo acá es mayor o igual que 0. Es decir, que si yo tengo una función positiva, su integral va a ser una función positiva. 6. Si yo tengo una función f de x que es mayor o igual que otra función f de x, y también nosotros lo evaluamos
para un X mayor o igual que A y menor o igual que B, es decir, un intervalo en el eje X, entonces nosotros podemos argumentar que la integral entre A y B de la función f de x diferencial de x es mayor o igual que la integral entre A y B de la función g de x diferencial de x. Es decir, si yo tengo que una función es mayor que otra, entonces, si está definido en un intervalo de esta forma, la integral de esta función va a ser mayor que la integral de esta función. Séptima propiedad. Si yo tengo un valor m minúscula que es menor o igual a la función f de x, y a su vez esta función es menor o igual que un valor m mayúscula, es como si yo dijera 2 y 4, ¿ok? Y esto para un x mayor o igual que a y menor o igual, ya va. Este es un x, y menor que b, entonces acá no me alcanza el espacio, entonces yo puedo decir que m multiplicado por b menos a va a ser menor o igual que la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x, y va a ser menor o igual que m multiplicado por b menos a. ¿Ok? Y eso es bastante potente para hacer, en todo caso, algún estilo de problemas. Los problemas, para que ustedes se pongan a ejercitar, están en el capítulo 2, perdón, en el capítulo de 5.2 del libro de Stewart. Y la página es la 382. ¿Cuáles ejercicios van a hacer ustedes en esa parte que les estoy planteando? Los ejercicios que vayan desde el número 1 hasta el 50. Entonces aquí tienen 50 ejercicios más para que ustedes comiencen a divertirse con esta parte. Voy a tomar otra hoja y vamos a colocar acá algo que tiene que ver con lo que un joven me preguntó ahorita aquí, de esto que está aquí. Porque resulta que esto que yo tengo acá se hace con el límite de la sumatoria, y aquí yo me adelanté. Era para no tener que volver a hacerlo. Pero aquí sí ya lo vamos a formalizar. Entonces vamos a colocar como título acá, teorema fundamental del cálculo. Y lo vamos a subrayar. Entonces ustedes dirán, ajá, profesor, ¿qué tiene que ver ese teorema? Este teorema fundamental del cálculo tiene dos partes. Vamos a llamar a este la parte 1 y lo vamos a subrayar. Esta parte 1, ¿de qué se trata? Si yo tengo una función f y digo que esa f es continua, ¿ok? Sobre un intervalo de la forma a, b,
Fíjense que estoy trabajando siempre con las mismas letras para que no tengamos problemas. Coma. Entonces, la función G definida por dos puntos, y lo vamos a hacer aquí en la parte central. G, vamos a hacerlo un poquitico más arriba. G de X igual a la integral entre A y X de F evaluado en T diferencial de T con X mayor o igual que A y menor o igual que B es continua sobre A, B y derivable. ¿Qué quiere decir derivable? Que se puede derivar sobre el intervalo abierto AB y además de eso, G' evaluado en X es f de X. Entonces voy a empezar a encerrar cosas importantes. Lo primero que tenemos que tener nosotros en consideración es esta función que está aquí. Lo segundo que tenemos que tener en consideración es esta que está aquí. Que cada vez que yo derive a G y G tiene esta forma, es simplemente la función evaluada en X. Y ustedes dirán, ¿y cómo es eso, profesor? Por ejemplo, encontrar la derivada de la función y la vamos a escribir G de X igual a la integral entre 0 y X de la raíz cuadrada de 1 más T al cuadrado diferencial de T. Entonces uno viene y dice, bueno, resulta de que aquí este G de T es el mismo G de T que tengo aquí. Esta integral va desde 0 hasta X. Esta va desde A hasta X. Y la función está evaluada en un f de t. Y esta es la función evaluada en un f de t que vale esa raíz. Entonces uno dice solución. Y ustedes dicen, bueno, profesor, ¿y cómo quedaría entonces esto? Como yo lo que quiero calcular es g' de x, eso es directamente la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Esta es la respuesta. Entonces, si nosotros vemos, aquí dice, g' es la función evaluada en x. Ah, quiere decir que si yo tengo una función con esta integral y yo quiero derivarla, es tomar la función que tengo aquí y sustituir la x, la t por la x que yo tengo acá. Y así se hacen todos los ejemplos de esa parte que yo tengo allí. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que a mí me dicen encontrar. Y me dicen la derivada respecto de x de la integral
de 1, x a la 4, y aquí escribo la secante de t diferencial de t. Recuerden que este t es el ángulo de la secante. Entonces uno dice, bueno, solución. Cuando uno escribe solución, uno dice, bueno, yo voy a aplicar lo que está aplicando el profesor, de que el diferencial es lo mismo que G'. Entonces observen, el diferencial respecto de x de la integral entre 1 y x elevado a la 4 de la secante de t diferencial de t va a ser igual a la derivada respecto de x de la integral. Entonces aquí yo voy a hacer un cambio. El cambio es que yo voy a llamar aquí u a esta variable. Y el 1 lo dejo como 1. Y aquí me va a quedar entonces que esto es la secante de t diferencial de t. Pero si yo derivo esto, eso va a ser lo mismo que decir, y pongan mucha atención, voy a derivar respecto de u, abre un corchete, la integral entre 1 y u de la secante de t, diferencial de t, cierro, derivada de u respecto de x. ¿Por qué? Porque estamos aplicando simple y sencillamente la regla de la cadena. Tomo otra hoja y lo vamos a escribir aquí abajo. Pero la derivada de esta integral es la secante, ¿cierto? Evaluada en el límite superior, que es u, multiplicado por la derivada de u respecto de x. Ah, pero resulta que nosotros llamamos u igual a x a la 4. Fíjense, el u lo estamos llamando x a la 4. Quiere decir que si yo derivo u, la derivada de u va a ser igual a 4x a la 3. Ya cuando yo tengo esta expresión, yo puedo sustituir, porque esto es 4x a la 3 diferencial de x. Quiere decir que el diferencial de u dividido entre el diferencial de x, porque este término lo pasé para acá, me va a quedar que es 4x a la 3. Así que finalmente aquí me queda secante de u, pero u es x a la 4. Multiplicado por la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de x es 4x a la 3. Y esta es la respuesta. Entonces esa es la forma en la cual uno deriva expresiones como esta. Acabamos de ver aquí la parte 1. Vamos ahora a la parte 2. Subrayamos y decimos lo siguiente. Si f es continua sobre el intervalo a, b, entonces, dos puntos, la integral entre a y b de la función f de x diferencial de x es igual a f mayúscula evaluada en b menos f mayúscula evaluada en a.
Y aquí, a f mayúscula, la vamos a llamar la antiderivada de f, punto y coma. Es decir, que si yo tomo a f grande, mayúscula, y yo la derivo, eso me da f. Entonces aquí tenemos que tener presente esto. Y tenemos que tener presente esto que está aquí. ¿Cómo se llama esta f? Se llama la antiderivada. ¿De quién? De f minúscula. Entonces aquí podemos hacer ejemplos. ¿Cuál ejemplo vamos a hacer? Vamos a hacer este, miren. Donde el joven ahora me preguntó, profe, ¿qué fue lo que pasó aquí de este que está aquí? Este que está aquí, lo voy a copiar igualito, mírenlo. Nos vamos a olvidar un minutito del 3. Lo vamos a poner por aquí abajo. Voy a poner por aquí. Entonces voy a colocar por acá. Pon un poquito más chiquitico. Ok. Y voy a colocar acá, evaluar. Aplicando la parte 2. Entonces coloco por acá, solución. Entonces yo vengo y les pregunto a ustedes acá. ¿Quién será F? F grande. Entonces yo digo, bueno, F grande tiene que ser X a la 3 sobre 3. Este X a la 3 sobre 3 fue el que yo escribí acá, miren. Miren. Porque este 3 es este. Y ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? ¿Por qué sabe que es X a la 3 sobre 3? ¿Por qué? Porque resulta que aquí dice que si yo derivo f grande me debe dar f. Quiere decir que si yo tomo f y yo lo derivo, yo tengo que tomar x a la 3 sobre 3 y yo lo tengo que derivar. Y si yo derivo esto por la regla de la potencia, eso es 3 por x a la 3 menos 1 dividido entre 3. Y si yo cancelo este 3 con este 3, lo que me está quedando es que f' vale x 3 menos 1 es 2. Y este que está aquí es este que está acá. Mírenlo. Ya teniendo eso claro, entonces yo puedo decir acá que la integral entre 0 y 1 de este ejemplo, x al cuadrado diferencial de x va a ser igual. Fíjense que la fórmula dice f mayúscula sin derivar, la antiderivada, evaluada en b, y f mayúscula, la antiderivada, evaluada en a. Así que esto es f mayúscula evaluado en 1 y f mayúscula evaluado en 0. Pero ¿quién es f mayúscula? Aquí está. Esta es f mayúscula. Entonces quiere decir acá que yo tengo que escribir 1 elevado a la 3 dividido por 3, menos 0 elevado a la 3 dividido por 3. 0, esta expresión me da 0, y 1 a la 3 es 1, y 1 entre 3 es 1/3. ¿Qué quiere decir? Que la integral entre 0 y 1 de x a la 2 diferencial de x vale 1 sobre 3. Y esta es la respuesta.
Esto tiene una interpretación geométrica. Vamos para que la vean. Voy a borrar esto. Y vamos a escribir aquí la función. Ya sabemos que la función que yo les di a ustedes es esta. X al cuadrado. Esta. Entonces esa es la que voy a escribir aquí. Voy a escribir aquí X al cuadrado. Ahí está. Mírenla. Pero yo la tengo que integrar, según lo que yo tengo acá, entre el límite inferior que es 0 y el límite superior que es 1. Entonces yo escribo aquí en la entrada INT de integral. Escojo la tercera opción, que es esta. Función, voy a sustituir la f. El extremo inferior dijimos que es 0. Y el extremo superior decimos que es 1. Y si yo le doy clic afuera, me da el resultado. Y ustedes dicen, ah, profesor, entonces el resultado es 0,33. Profe, pero a nosotros nos dio que esto es 1/3. Bueno, si yo divido 1 dividido entre 3, 1 entre 3 no cabe porque este es más pequeño. Agrego un 0, coloco una coma y comienzo a multiplicar. Y digo, 3 por 3, 9, al 10 es 1. 1 entre 3 no cabe, agrego otro 0. 10 entre 3, a 3 otra vez. 3 por 3, 9, al 10 es 1. Y eso lo puedo seguir yo haciendo indefinidamente. Quiere decir que el resultado de 1/3 es el 0,33 que a mí me está apareciendo aquí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Voy a recortar esto para que ustedes tengan el referencial y lo puedan trabajar e identificar aquí abajo. Aquí. Vamos a dejarlo aquí. Y aquí vamos a poner a la función. Y la función nos dio precisamente esta interpretación. Y la ponemos aquí. Y fíjense que este resultado que a mí me dio aquí es el mismo que me da aquí como 1/3. Si yo lo quiero hacer ahora con el otro programa para verificar, yo simplemente escribo lo siguiente, y pongan mucha atención, donde está el cursor, digo apóstrofe, INT, integrate, es la instrucción para integrar. Abro un paréntesis y voy a escribir X sombrerito a la 2, que es X al cuadrado. Coloco X, perdón, coloco coma, coloco X, que va a ser la variable o el diferencial con el cual estoy trabajando, y coloco que va desde 0 hasta 1. Lo mismo que yo tengo acá, lo copio sin el apóstrofe. Control C, me pongo al final, escribo, escribo igual, Control V, y le digo al final, Control Enter. Y si ustedes ven, aquí me da el resultado. Yo me voy aquí, recorto, agarro esto y me lo llevo y lo pongo aquí. Y aquí tengo que este es calculado con WX máxima y este es calculado con GeoGebra. Algunos de ustedes dirán, profesor, ¿y el gráfico en WX máxima? A mí no me gusta hacerlo mucho, me gusta más GeoGebra. Pero si ustedes quieren hacerlo, ustedes dicen acá WXplot 2D, entre paréntesis, X elevado al cuadrado, escriben un corchete y dicen
X que va a variar entre 0 y 1. Me faltó una coma aquí. Me pongo afuera y le digo control enter. Y aquí está la gráfica de la función. Si ustedes pueden ver, aquí dice x cuadrado. Me voy para acá. Está muy grande, vamos a poner un poco más chica. Y aquí un poco más chica. Y si ustedes ven, aquí está la curva entre estos dos valores. Y aquí está la curva entre estos dos valores. Aquí está el x cuadrado, mírenlo. Por eso a mí me gusta más más elegante, más bonito. Preguntas al respecto. ¿Está todo claro, jóvenes? Sí. Bueno, ok. Sí, profe. Bueno, ya nos pasamos de la hora porque ya voy a comenzar con el otro curso. Vamos a dejarlo por hoy hasta acá. ¿Profe? ¿Cómo no? Dígame. Por casualidad, ¿ha sabido algo de si les activaron